Dominus vobiscum, sequencia Sancti Evangelii secondo Luca. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Quién de vosotros, si pide a su padre pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará acaso un escorpión? Si pues vosotros, siendo aún malos, dais buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buen espíritu a los que se lo piden. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la Santa Misa Votiva para pedir el perdón de los pecados. Al final del misal hay misas especiales muy bonitas, muy hermosas. Y acabamos de escuchar estas hermosas lecturas también que nos dan mucha confianza. Bien, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, 9 a 13, dice: pedid y se os dará. Entonces, el que no pide, no se le da. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad, se os abrirá. Y después afirma: porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estas palabras, que los hermanos, deben darnos mucha confianza para no desanimarnos frente a los problemas, las dificultades, incluso frente a las tentaciones. ¿Por qué? Y bien, porque aquí en la lectura a los Romanos, capítulo 7, 22 y siguientes, San Pablo, por el Espíritu Santo, dice: me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Entonces me gusta la ley de Dios, quiero caminar el camino de Dios, mas hay de hecho de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga la ley del pecado que está en miembros de mi cuerpo. Infeliz de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice: yo quiero hacer bien, veo con mi inteligencia lo que es bueno, lo que es malo, me complazco en la ley de Dios, pero en mi cuerpo hay otra ley que me impulsa al pecado, que es la ley del pecado. ¿De qué se trata aquí? Bien, aquí se trata, incluso en los bautizados, de las heridas del pecado original. Es importante saber esto para todos, absolutamente para todos, chicos, grandes, adultos, ancianos, jóvenes, educadores, padres y madres, uno mismo. Bien, uno se confiesa, comulga, reza, va a misa, cuando podía ir, trata de ser bien, y de repente siente tentaciones, ganas, y como se olvida de los demás, y está atraído por el mal, por el pecado. ¿Qué pasa? Y bien, estas son las llagas del pecado original que el bautismo no borra. El bautismo nos da la gracia, nos da la santidad, nos da fe, esperanza, caridad, nos da las virtudes, nos da el Espíritu Santo, pero no suprime 4 heridas que nos hacen la guerra. Es lo que dice aquí San Pablo. Y bien, ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, malos deseos en los sentidos, en el cuerpo, y debilidad en la voluntad. ¿Y qué debemos hacer? Y bien, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte que me impulsa al pecado? Y San Pablo contesta: la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la gracia de Dios que va a libertarnos. ¿Y cómo recibimos esta gracia? Lo primero dije, ser bautizados, vivir en gracia de Dios, es decir, no tener ningún pecado mortal sobre la conciencia. Y si esto tenemos, si vivimos en gracia de Dios, en santidad, bien, tenemos antídotos contra esas heridas, contra la ignorancia. Tenemos la prudencia, tenemos la fe, tenemos los dones del Espíritu Santo,
que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, que están en nuestra mente. También tenemos contra la malicia, tenemos la justicia, tenemos la caridad. Contra la concupiscencia, estos deseos malos, tenemos la templanza, tenemos la fortaleza, tenemos el temor de Dios. Y contra la debilidad tenemos la fortaleza. Fortaleza virtud, fortaleza don del Espíritu Santo. Pero si no aprovechamos de esto, si no lo hacemos crecer con la confesión, con la comunión, con la oración, con las buenas obras, hay problema. Cada vez que comulgamos, por ejemplo, bien, recibimos cuerpo, sangre, alma de Cristo, nuestro Señor, y divinidad. Entonces la divinidad es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recibimos una presencia divina en nuestro corazón. Y esto, en la medida que somos fervorosos, con fervor, nos acercamos al sacramento, bien, crecen todas las virtudes y todos los dones. Entonces, mientras más crecen las virtudes y dones, más bajan, disminuyen estas heridas. Ahora, si alguien está en pecado mortal, por desgracia, estando en pecado mortal, ya no tiene estos antídotos, estas protecciones. Entonces, como una persona que está herida y no hay ninguna gasa, no hay, ¿cómo se llama?, curación. Entonces, ahí está la herida abierta y todos los microbios, bacterias vienen a anidarse y va a tener la gangrena. Ese es el problema del mundo actual. Y esa es la razón por la cual estoy celebrando esta Santa Misa, para pedir el perdón de los pecados. Una persona me pidió una novena de misa por conversión de unos familiares suyos, para que Dios toque sus corazones. Ahora, el que está en pecado mortal y otras personas rezan por él, ¿qué pasa? Es como una persona caída en un pozo profundo, se rompió la columna, se rompió los brazos, las piernas, no puede moverse, no puede salir, y bien, de arriba viene una cuerda para sacarlo. Él tiene que colaborar para amarrarse y lo sacan, pero si no colabora, no pueden sacarlo. Entonces, cuando rezamos por alguien que anda mal, cuando pedimos por él, cuando hacemos sacrificios, oraciones, misas por él, si él recibe ideas, él recibe gracias actuales, recibe luz en su mente, pero todavía tiene que dar su consentimiento para avanzar. De todo modo, hace falta seguir rezando por esta gente, nunca desesperar. Nos da el ejemplo Santa Mónica, que rezó años y años para la conversión de su esposo, que era pagano, y de su hijo Agustín, hereje, fornicario, pecador público, escandaloso, orgulloso. Y bien, finalmente se convirtió. Entonces, no desesperar, pedid y recibiréis. Ahora, todo lo que pedimos en nombre de Cristo lo recibimos para nosotros. ¿En qué se trata? Bien, se trata de pedir todo lo que es relativo a la salvación. Una persona que dice: Señor, yo quiero salvarme, deme la gracia de arrepentirme, de confesarme, de rectificar, y bien, me arrepiento de los pecados, ayúdame, Señor, sí recibirá. Ahora, lo que pedimos por los demás también llega, gracias y luces, claro que sí, pero ellos por un tiempo pueden resistir. Entonces, queridos hermanos, estas palabras: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y después nuestro Señor nos da un pequeño regaño: ¿quién de vosotros, si pide a su padre pan, le da una piedra? Y bien, no. Cuando el niño pide pan, le dan pan, no le dan una piedra. O si le pide un pez, le da un serpiente, no. Y si le pide un huevo, le da un escorpión, no. Bien, si pues vosotros, aun siendo malos, dais buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el buen Espíritu a los que se lo piden. Este Espíritu Santo, este buen Espíritu, ¿cómo llega a nosotros? Y bien, llega a nosotros en la iglesia que Cristo fundó, no cualquier iglesecita fundada por cualquier pobre pecador perdido, y este Espíritu se da mediante los santos sacramentos. Por eso el protestantismo realmente es una catástrofe diabólica que falsificó totalmente el cristianismo verdadero. Ven Espíritu y viene. Si es otro que viene, los Espíritu Santo recibimos en los sacramentos. Cada vez que en el bautismo recibimos la gracia,
junto con la gracia y la caridad está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es imparable porque es el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, amor divino del Padre y del Hijo. Ahí está. Y las virtudes. Y después del bautismo lo recibimos mucho más firme en la confirmación. Y cada vez que comulgamos recibimos. Cada vez que nos confesamos siendo en gracia de Dios, también recibimos de la gracia junto presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y cada vez que comulgamos, que recibimos a Dios. Los niños tienen razón cuando pregunta a un niño chiquito de 6, 7 años, ¿qué es la hostia consagrada? Dice, es Dios. Tiene razón. La hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad. La divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando pecamos mortalmente, bien, lo hemos perdido. El cristiano en pecado mortal, bien, tiene solamente fe y esperanza, si todavía no pecó contra esas virtudes. Y todos los demás está perdido. El que peca mortalmente pierde la gracia, que es la santidad, como la luz de la lámpara se va, como el alma del cuerpo se va, un cadáver, pierde la gracia, pierde la caridad, el amor divino, ya el que peca mortalmente ama algo, su capricho, su gusto, su placer, más que Dios. Es el pecado mortal, dar la espalda a Dios. Y pierde la presencia del Espíritu Santo de Dios, la pierde. Y pierde también, quedan paralizadas las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y dones del Espíritu Santo. Todo eso se pierde por el pecado mortal. ¿Y cómo se recupera? Y bien, se recupera con una buena confesión sincera, de decir todos sus pecados sin ocultar ninguno. Ahora el que no puede confesarse, supongamos, no sé, está en el hospital, está en la cárcel, está en su casa, hace meses no hay sacerdote, las iglesias lo hacen encerrados, etcétera. ¿Cómo hacer? Está en pecado y quiere confesarse. Y bien puede hacer un acto de contrición perfecta en este caso. En la imposibilidad de confesarse con un sacerdote, esto es la regla normal que dejó nuestro Señor, y bien se pone de rodillas, de todo corazón pide perdón al Señor y se arrepiente de todos y cada uno de todos sus pecados, conocidos y desconocidos, con firme propósito de corregirse, de enmendarse, de no volver a esos pecados y de confesarse. En este caso Dios ya lo purifica y apenas ve un sacerdote, lo pesca, se confiesa, pero mientras si muere se salva. Ahora el pecado mortal, dije, es la mayor catástrofe que hay. Y unos ejemplos de pecados mortales, para que cuando hablamos de pecado mortal quedan quizás confusos para unos. Bien, un pecado mortal, para que sea mortal hay 3 condiciones: que sea materia grave, algo grave prohibido por la ley de Dios, plena advertencia, yo sé que es pecado, y pleno consentimiento, y yo doy mi consentimiento al pecado. En este caso ese es pecado. Su ejemplo aquí sacado de la Biblia, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, 3 a 7, dice, hablando de los pecados que llevan al infierno: fornicación o cualquier impureza o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabra, ni bufonerías, porque tened bien entendido, sépanlo bien, tenedlo por dicho entendido, que ningún fornicario, ningún impuro o avaro, que es lo mismo que ser idólatra, heredará el reino de Dios. Y que nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis pues copartícipes de ellos. Entonces, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún pecador, el pecado grave, va al cielo si no se convierte, si no se arrepiente. Y hoy, por desgracia, con el voto de los católicos, muchas veces llegan gente sin conciencia y sin fe al poder y hacen pasar leyes que llevan al pecado. Por eso un católico nunca debe votar por un programa, un partido, una persona que tiene un programa anticristiano. Por ejemplo, una persona que está pro aborto, pro homosexualismo, pro género, pro inmoralidad, un católico no puede votar por él. ¿Por qué? Porque le da el voto para que suba al poder y haga leyes que llevan al pecado. Eso no se puede. El católico está libre de votar por quien quiera, con tal que el candidato no tenga programa anticristiano, principios anticristianos.
Otro tipo de pecado, no se hagan ilusiones, dice San Pablo, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni maldicientes, ni los que vivan de rapiña, de usura, de robos, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9. Ahora, ¿qué pasa con esta gente si se confiesa, si se arrepienta? Y bien, hay perdón, hay perdón. Dios dio a su iglesia el poder de perdonar los pecados, recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Esta es la ley cristiana, San Juan 20, 22. Termino, queridos hermanos, con una reflexión del padre Antonio Royo Marín, un gran teólogo del siglo XX, teólogo católico, dice: no hay catástrofe ni calamidad pública o privada que pueda compararse con la ruina que ocasiona en el alma un pecado mortal. No hay catástrofe ni calamidad pública y privada que puede compararse con la ruina que ocasiona un solo pecado en el alma. Es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás. Aunque con un pecado se pudiera evitar una guerra mundial. Supongamos, Dios no quiera, hay un terremoto de 30 grados, no existe, ya 9, un terremoto de 30 grados que destruye absolutamente todo el continente americano. Es una catástrofe, sí. Y bien, es menos grave que un pobre muchacho mirando como un bobo esas tonterías que hacen pecado mortal de pensamiento. Esta es la cosa. ¿Por qué? Y bien, porque de todo ese continente un día va a desaparecer. Y todos los hombres que hoy viven van a morir. Pero un alma que peca mortalmente, al ponerse en pecado mortal, queda suspendida al borde del infierno. En cualquier momento puede caer en el infierno eterno. Y esto no se acabará nunca. ¿Por qué? Porque el alma es un ser inmortal. Un ser inmortal. Al pecar mortalmente, perdemos ¿qué? Bien, perdemos la cosa más hermosa, más importante, que es la amistad divina, la gracia que nos hace hijos de Dios. Al perder mortalmente, perdemos la gracia, que es un bien infinitamente superior a todos los bienes de este mundo, porque la gracia es algo divino. El mismo Padre dice: ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Ninguna inteligencia, por muy inteligente que sea, bien, no puede darse cuenta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Uno renuncia a la dicha eterna del paraíso y se pone en riesgo de caer en el infierno eterno y ser esclavo de Satanás y sufrir eternamente. Entonces, hermanos, pidamos por los pecadores, pidamos a Dios que nos dé horror al pecado. Es importante esto. Pidamos a Dios que nos dé horror al pecado. ¿Por qué? Porque la única desgracia que puede haber en este mundo es el pecado mortal. No hay desgracia superior. No hay desgracia superior. Todo tiene solución menos esto. ¿Por qué? Porque realmente el pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, es dogma de fe divina y católica, revelación divina, que toda persona que en ese momento está en pecado mortal está suspendido al borde del infierno. Como una persona está al borde de un volcán, amarrado con un pequeño hilo. Cualquier momento que da un movimiento se corta el hilo y cae y se quema. Y grave. Por eso la Virgen Santísima, cuando apareció en Fátima a estos tres maravillosos niños, ¿qué les pidió? Bien, le pidió de hacer sacrificios por los pecadores, oraciones, sacrificios por los pecadores, y dijo la Virgen Santísima: muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Sí. Antes teníamos en cada barrio casi un convento.
religiosos, religiosas, monjas, monjes, que rezaban, pedían, hacían penitencias. Hoy todo esto está eliminado. ¿Por qué? Porque abortan las vocaciones con esta manera de enseñar y esas malditas películas que son llenas de falsedades. Muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Si Dios quiere, mañana voy a hablar un poco más de las consecuencias del pecado y cómo salir del pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.